El fútbol es pasión, entrega y a veces pura frustración. A lo largo de los años hemos visto lágrimas de alegría, pero también explosiones de enojo que han quedado grabadas en la historia del deporte. Cuando la presión es máxima y un trofeo está en juego, algunos jugadores simplemente no pueden aceptar la derrota con gracia. Hoy repasaremos a los 10 peores perdedores en la historia del fútbol, desde berrinches inolvidables hasta escenas que dieron la vuelta al mundo. ¿Quiénes serán los protagonistas de esta lista? Tranquilo y acompáñame que lo descubrimos de inmediato. En el 10º puesto empezamos fuerte, ya que hablamos de Neymar, un talento innegable, una estrella mundial, pero también una figura polémica. A lo largo de su carrera ha dejado momentos de magia con el balón, pero cuando las cosas no salen como él quiere, su temperamento puede jugarle en contra. Desde discusiones con árbitros hasta roces con rivales, el brasileño no siempre ha aceptado bien la derrota. Su reacción tras perder la final de la Champions con el PSG fue emotiva, pero no es la única vez que su frustración ha llamado la atención. En la temporada 15-16 de la Liga, el Barcelona perdió 2-1 ante el Valencia. Después del partido, el delantero pareció desahogarse con el defensa rival Antonio Barragán. El internacional brasileño fue captado dándole una palmada en la espalda a Barragán mientras celebraba con sus compañeros de equipo. Sin duda, Ney vive el juego de otra manera. En el 9º puesto tenemos a Didier Drogba. Es difícil de creer, pero Didier Drogba, un delantero temido por su fuerza y agresividad en el campo, también tenía su lado, digamos, infantil, podría ser, aunque en la cancha era un auténtico guerrero. Cuando las cosas no salían como él quería, su temperamento llegaba a explotar. Un ejemplo perfecto fue la polémica eliminación del Chelsea en las semifinales de la Champions League 2008-2009 contra nada más y nada menos que el Barcelona. El Chelsea ganaba 1-0 y estaba a segundos de la final, pero en el tiempo añadido un golazo de Andrés Iniesta cambió todo. El Barça avanzó gracias a la regla de los goles de visitante y Drogba simplemente perdió la cabeza. Al final del partido, con las cámaras grabando en vivo, el marfileño se acercó al árbitro y con la furia a flor de piel gritó: "Es una puta vergüenza". Sí, así sin filtros ante millones de espectadores. En el 8º puesto tenemos a Pep Guardiola. En el puesto número 8 tenemos a este entrenador, un técnico que afortunadamente para él no está muy acostumbrado a perder, pero cuando lo hace, vaya que se nota. Guardiola es un genio del fútbol, pero su frustración se dispara cuando las cosas no salen como él quiere. Los culpables, los árbitros, las reglas, el destino, todos menos su equipo. Un ejemplo épico ocurrió en 2019 cuando el Manchester City cayó 3-1 ante el Liverpool. Tras varias decisiones polémicas en el partido, Pep explotó y con un tono sarcástico se acercó a los árbitros gritando: "Muchas gracias, muchas gracias". Si las palabras tuvieran veneno, ese gracias hubiera sido letal. Incluso lo hemos visto hacer algunas cosas extrañas en los últimos años después de empatar, como después del empate de 3-3 contra el Feyenoord en la Liga de Campeones. Guardiola acudió a la entrevista posterior al partido con rasguños en toda la cara y la cabeza, y cuando le preguntaron por ello, le dijo a los entrevistadores que se lo había hecho él mismo. En el 7º puesto tenemos a Luis Suárez. En el puesto número 7 de esa lista se encuentra el delantero uruguayo, que es uno de los mejores delanteros que hemos visto en la historia reciente. Suárez tiene una gran colección de momentos polémicos y su reacción ante la derrota es igual de dramática, ya sea negándose a estrecharle la mano a Patrice Evra después de un escándalo de racismo, echando aún más leña al fuego entre Manchester y Liverpool, mordiendo a Giorgio Chiellini en el hombro en señal de frustración en la Copa del Mundo en 2014, o simplemente llorando incontrolablemente después de la eliminación de Uruguay en 2018. Suárez no es ajeno a arrebatos emocionales. Es obvio que Suárez odia estar en el equipo perdedor. El actual jugador del Inter de Miami estuvo involucrado en uno de los incidentes más polémicos en la historia de la Copa del Mundo en el año 2010, cuando realizó una acrobática parada con la mano en la línea de gol para negarle a Ghana el gol de la ventaja en los cuartos de final. El uruguayo sería expulsado por tocar el balón con la mano. Sin embargo, Ghana falló el penal y luego perdería cruelmente los penales, lo que les negó un lugar en las semifinales de la Copa del Mundo. En el 6º puesto tenemos a Pepe. Si bien el exjugador portugués es considerado uno de los mejores defensores centrales de la era moderna, fue un terrible perdedor, conocido por su estilo agresivo de defensa y su temperamento muy irascible. El ex defensa del Real Madrid arremetió contra rivales y árbitros en momentos de frustración a lo largo de sus 23 años de carrera. Una de sus peores rabietas se produjo en el año 2009 cuando propinó una patada intencionada a Javier Casquero del Getafe mientras este se encontraba en el suelo tras conceder un penalti. Además, en numerosas ocasiones se le ha acusado de saltarse las normas para estafar a los árbitros del partido y obtener de una manera u otra una ventaja. En el 5º puesto, una persona que quizás no te suene: Luciano Gauchi.
Una de las historias más disparatadas del siglo XXI en el mundo del fútbol se produjo después del Mundial del 2002. Luciano Gauchi, propietario del Perugia Calcio en aquel momento, fue noticia mundial tras amenazar con despedir al jugador surcoreano Han Jung-wan. Jung-wan, que por entonces estaba cedido en el Perugia, club de fútbol de Gauchi, marcó un gol de oro que eliminó a Italia del Mundial. Gauchi inmediatamente hizo comentarios públicos sobre la cancelación del contrato de Han y fue citado diciendo: "No tengo intención de pagar un salario a alguien que ha arruinado el fútbol italiano". Nos vamos de dueños a entrenadores, y es que vamos a hablar de Arsène Wenger. Wenger tuvo muchos altercados y peleas en la línea de banda durante y después de los partidos a lo largo de sus excepcionales 22 años como entrenador del Arsenal. El francés es uno de los mejores entrenadores de la historia de la Premier. Ganó 3 títulos, pero a menudo le costó aceptar la derrota con elegancia. Mantuvo una rivalidad de larga data con el exentrenador del Manchester United, Sir Alex Ferguson, y solía culpar a los árbitros, los horarios de los partidos e incluso al clima después de las derrotas. Su famosa frase "no lo vi" se convirtió en una broma recurrente cada vez que los jugadores del Arsenal se veían involucrados en incidentes controvertidos como faltas flagrantes y tarjetas rojas. Además, tuvo múltiples enfrentamientos con sus rivales más cercanos como José Mourinho cuando dirigía al Chelsea, si el resultado del partido no era el que el señor Wenger esperaba. En el tercer puesto tenemos a Jürgen Klopp. Durante su etapa en Inglaterra, Jürgen Klopp era la mayor polémica para los aficionados al fútbol. O lo amabas o lo odiabas. Si bien la energía y el carisma del entrenador alemán lo convirtieron en un favorito de los fanáticos en Liverpool, muchos seguidores neutrales y rivales lo detestaban debido a su actitud después de las derrotas. Tras sufrir derrotas, ha culpado a los árbitros, a los locutores por determinados horarios de los partidos e incluso una vez culpó al clima por las derrotas del Liverpool. Una de sus excusas más famosas llegó tras una derrota ante el Everton, donde afirmó que el viento era demasiado fuerte. No se puede negar el hecho de que es un estratega brillante, pero igualmente es uno de los peores perdedores del juego moderno, lo que se pone en relieve en sus innumerables encontronazos con los entrevistadores después de las derrotas. En el segundo puesto nos quedamos con los entrenadores, y es que hay que hablar de José Mourinho. No se puede negar que Mourinho es uno de los personajes más importantes que hemos visto en la era moderna del fútbol. Cuando las cosas no salen como él quiere, el especial siempre ha culpado a los árbitros, a los entrenadores rivales, a sus propios jugadores y, creas o no, incluso a los recoge pelotas de las derrotas. Una de sus crisis más famosas se produjo en el 2011 cuando el Real Madrid perdió ante el Barcelona y le dio un codazo en el ojo a Tito Vilanova. Mourinho es conocido por sus comentarios sarcásticos, sus teorías conspirativas y su negativa a aceptar responsabilidades. Su rabieta más reciente se produjo después de la final de la UEFA Europa League 2022-2023, cuando su equipo, la Roma, fue derrotada en los penaltis por el Sevilla en un partido muy disputado. Después del partido, Mourinho se desató en una diatriba descabellada contra el árbitro del partido, Anthony Taylor. Sus frustraciones no terminaron ahí, ya que persiguió a Taylor hasta el aparcamiento para enfrentarse a él por su actuación, donde Mourinho soltó algunas palabrotas. Y en el primer puesto tenemos nada más y nada menos que a Cristiano Ronaldo. En el puesto número 1, tal vez ya lo hayas adivinado, se encuentra CR7. El internacional portugués es sin duda uno de los mejores jugadores y goleadores de todos los tiempos, pero siempre se decepciona cuando sufre una gran pérdida. A lo largo de su extraordinaria carrera hemos visto a CR7 hacer muchas rabietas en el campo cuando las cosas no le salen como él quiere precisamente. Cuando siente la derrota, tira el brazalete de capitán en señal de frustración, abandona el campo furioso sin estrechar la mano e incluso se niega a reconocer la derrota en las entrevistas y conferencias de prensa posteriores al partido. El exastro del Manchester United y Real Madrid incluso ha admitido en el pasado que odia perder, de ahí sus innumerables reacciones extremas en esas situaciones. Afortunadamente para él, no ha perdido muy a menudo a lo largo de su carrera. Pero acá lo importante es saber qué piensas tú. ¿Cuál de estos piensas que es el peor perdedor de la historia del fútbol, o consideras que hay uno peor que todos ellos? Déjamelo saber en la caja de los comentarios, que con mucho gusto lo voy a leer. Agradecerte si llegaste hasta esta parte del video, y si este tipo de video te gusta, te pido suscribirte, comentar y compartir este contenido con toda tu familia y amigos cercanos para que cada vez crezca más la comunidad. Recordarte como siempre que te habló tu amigo el Capitán. Nos vimos.